Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 30, áreas integradas de desarrollo personal ciudadano, ciencia, tecnología y salud, para el primer grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Identificamos la influencia del estado de emergencia en los ciclos agrícolas o productivos. Escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en el lugar cómodo de costumbre que te permite escuchar atentamente. Invita a tus familiares a que te acompañen. No olvides tener a la mano tu cuaderno y lapicero. Vamos a iniciar nuestra experiencia de aprendizaje escuchando la siguiente noticia del diario Gestión que emitió el 18 de abril del 2020, cuando ya nuestro país se encontraba en cuarentena. Gobierno estima pérdida por 1.611.000 soles en el sector agropecuario este año por efecto cuarentena. Las proyecciones del PBI agropecuario tienen un escenario alarmante, dijo el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo reconoció este sábado 18 de abril que el PBI agropecuario de este año sufriría pérdidas por 1.611.000 soles, producto de las medidas de aislamiento social ante el estado de emergencia nacional para contener el avance del coronavirus. Tanto las evaluaciones externas como la del propio Ministerio de Agricultura y Riego encuentran una enorme afectación al sector agropecuario, impactando sobre todo en el pequeño productor de la agricultura familiar, que de no implementarse medidas de recuperación de la actividad productiva ante la caída de los ingresos de los agricultores en el primer semestre y durante el año 2020, podríamos entrar en una crisis económica en el sector agropecuario, acotó. Bien. Después de escuchar la noticia del 18 de abril 2020 emitida por el Ejecutivo, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuánto es la pérdida en soles que sufriría el sector agropecuario por efecto de la cuarentena? Según lo mencionado en la noticia, sería de 1.611.000 soles. ¿Por qué crees que mencionan en la noticia que el más afectado es el pequeño productor? Porque no tienen acceso a créditos en el sistema financiero. Muchos no son beneficiarios de los programas sociales del Estado y al no poder desarrollar sus actividades agrícolas con normalidad y que son sus únicos ingresos económicos para vivir, estarían entrando en una crisis económica que afecta la atención de sus necesidades básicas en sus familias. ¿Qué pasaría si no se implementan medidas de recuperación
de la actividad productiva en el país? Entraríamos a una crisis económica en el sector agropecuario. Y no solo se perjudicarán los agricultores, sino toda la población en general, porque tendríamos un desabastecimiento de alimentos. Bien, lo que acabamos de comentar, de acuerdo a lo que hemos escuchado en la noticia, lo podemos relacionar con la influencia del estado de emergencia en los ciclos agrícolas o productivos. ¡Excelente! ¿Qué influencia ha tenido el estado de emergencia en los ciclos agrícolas o productivos? ¿Qué les parece si en este día conocemos la influencia del estado de emergencia en los ciclos agrícolas o productivos? Les recordamos a nuestro público oyente que la experiencia de aprendizaje de hoy corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Para conocer la influencia del estado de emergencia en los ciclos agrícolas o productivos, tenemos que saber organizar información. ¿Qué te parece si elaboramos un listado de cómo ha sido afectada la producción agrícola por el estado de emergencia y qué puede hacer el gobierno para reactivarla? Excelente. Para su desarrollo es importante problematizar. ¿Cómo lo hacemos? Formulando las siguientes preguntas. ¿Qué cambios en los ciclos agrícolas o productivos se han dado por el estado de emergencia? ¿Qué propuestas serían importantes para reactivar la economía en los agricultores? Para dar respuesta a las preguntas, tenemos que analizar información. Escuchemos la siguiente información. La cuarentena, sus efectos en la producción agrícola y cómo reactivarla. El estado de emergencia establecido en el Perú por la COVID-19 ha ocasionado muchos cambios en el sector productivo. Las producciones agrícolas que se han encontrado en periodos de cosecha se han visto perjudicadas en los meses de marzo, abril, mayo, junio por el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social que no les ha permitido contar con la mano de obra suficiente. Por lo tanto, muchos han perdido gran parte de su producción o les han comprado a precios muy bajos en la misma zona, generando una crisis económica en las familias. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Primero, el gobierno debe comprender que el agro es la base estratégica para lograr el autoabastecimiento alimentario del país. Segundo, destinar recursos extraordinarios para otorgar créditos agrarios para los pequeños productores agrarios, con tasas de interés preferenciales, financiar servicios de extensión rural y asistencia técnica, compra de insumos agrarios. Tercero, hacer cumplir la ley número 27767, Ley de Compra Directa de Alimentos por el Estado, para garantizar un mínimo de mercado con precios justos a la producción nacional. Cuarto,
Impulsar programas de capacitación y de incentivo y o estímulo para los jóvenes que por vocación o tradición familiar se dedican a cultivar la tierra. Ahora que ya escuchamos la información, vamos a responder a las preguntas planteadas anteriormente, teniendo en cuenta lo que hemos escuchado. ¿Qué cambios en los ciclos agrícolas o productivos se han dado por el estado de emergencia? ¿Qué propuestas serían importantes para reactivar la economía en los agricultores? Cada estudiante escribirá en su cuaderno cómo han sido afectados los productores por la declaratoria del estado de emergencia y cuáles serían las propuestas para el gobierno para poder reactivar el sector agrario en nuestro país. No te preocupes, para recordar les voy a ir leyendo pausadamente para que ustedes organicen su información y copien lo que consideren más importante. Productores afectados por el estado de emergencia. Las producciones agrícolas que se han encontrado en periodo de cosecha se han visto perjudicadas en los meses de marzo, abril, mayo, junio, por no contar con la mano de obra suficiente. Han perdido gran parte de su producción o les han comprado a precios muy bajos en la misma zona, generando una crisis económica en las familias. Propuestas para el gobierno para reactivar el sector agrario. Primero, el gobierno debe comprender que el agro es la base estratégica para lograr el autoabastecimiento alimentario del país. Segundo, destinar recursos extraordinarios para otorgar créditos agrarios para los pequeños productores agrarios, con tasas de interés preferenciales, financiar servicios de extensión rural y asistencia técnica, compra de insumos agrarios. Tercero, hacer cumplir la ley número 27.767, Ley de compra directa de alimentos por el Estado para garantizar un mínimo de mercado con precios justos a la producción nacional. Cuarto, impulsar programas de capacitación y de incentivo y o estímulo para los jóvenes que por vocación o tradición familiar se dedican a cultivar la tierra. Excelente, ya analizamos y organizamos la información. Ahora tenemos que elaborar conclusiones y tomar decisiones. Conclusión. Primera conclusión. En el periodo de aislamiento social e inmovilización obligatoria
para prevenir la propagación de la COVID-19, el sector productivo, especialmente los pequeños agricultores, se han visto perjudicados en su producción, dado a que han perdido en sus cosechas por no contar con personal para contratar y no se han abastecido para el recojo de su producto. Y otros porque les han comprado su producción a bajos precios, provocando una crisis económica en sus familias. Segunda conclusión, el gobierno tiene que invertir utilizando diferentes estrategias y técnicas agropecuarias y brindar facilidades crediticias a los pequeños agricultores para reactivar su economía. ¿Qué haremos con la información organizada? Elaboramos un listado jerarquizado en importancia y urgencia de atención. Genial, ahora sí, se nos va a hacer fácil porque ya hemos elaborado listados en las clases anteriores. Ahora planifiquemos. ¿Qué vamos a hacer y escribir? Un listado de cómo ha sido afectada la producción agrícola por el estado de emergencia y qué puede hacer el gobierno para reactivarla. ¿Para qué? Para conocer los efectos negativos del estado de emergencia por COVID-19 en el sector productivo y a la vez comprender qué es lo que puede hacer el gobierno para activarlo. ¿A quiénes estará dirigido? A nuestra familia, amigos, amigas, vecinos, vecinas, agricultores, profesores. ¿Cómo lo presentaremos? En el cuaderno o portafolio. ¿Dónde lo difundimos? En nuestro hogar, por WhatsApp. Les recordamos a nuestros oyentes que la experiencia de aprendizaje que se está transmitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Después de habernos informado y analizado la información brindada acerca de la cuarentena, sus efectos en la producción agrícola y cómo reactivarla, y haber organizado nuestro plan de escritura, pasamos a elaborar nuestro listado, recordando los pasos realizados en clases anteriores. Para ello, tengamos a la mano cuaderno y lapiceros. ¿Ya estamos listos? ¿Listas? Primero, le colocamos un título a nuestro listado. Coloquen su título, ¿ya? Este tiene que estar relacionado con el estado de emergencia y los cambios producidos en la producción agrícola. Segundo, seleccionamos y organizamos las ideas en el orden que las vamos a escribir, una debajo de la otra, en orden de urgencia de atención. Tenemos en cuenta primero los cambios o efectos ocasionados en la producción agrícola y seguidamente las sugerencias para el gobierno para su reactivación. Trabajen ahora. Familiares también pueden ayudar. Tercero, escribimos las ideas organizadas una debajo de la otra. Escriban.
¿Ya culminamos nuestro listado? Vamos a revisarlo. ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. Si estás conforme con tu trabajo, has logrado elaborar un listado de jerarquías y prioridades con éxito acerca de cómo ha sido afectada la producción agrícola por el estado de emergencia y qué puede hacer el gobierno para reactivarla. Después de haber desarrollado esta nueva información, para ampliar lo aprendido, identifica los cambios que ha producido el estado de emergencia en sus familias y qué es lo que pueden hacer juntos para solucionar los efectos negativos. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente acerca de tu aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Consideras que es importante conocer cómo ha sido afectada la producción agrícola por el estado de emergencia y qué puede hacer el gobierno para reactivarla? ¿Puedes dar 2 razones de por qué son importantes? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya contribuido o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020, el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p/palmasmagisteriales. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.